Hermanos, gracias por venir esta mañana a la casa de nuestro Dios y adorando a su nombre. Hemos venido para eso, solamente a glorificarle a Él y pues también escuchar su palabra. De los que estamos aquí, ¿quiénes acostumbran a escribir? No sé si alguna especie de diario de aquello que va aconteciendo en su vida, o aquellos momentos importantes. ¿Alguno acostumbra a escribir? Bueno, casi no hay quien escriba acerca de su vida, de momentos que pasan, ¿verdad? Muy pocos escribimos quizás esos momentos. Yo tengo presente al hermano Juan Gómez, o sea, algunos lo conocieron, ¿no? El hermano Juan dejó un pequeño libro de su vida, lo logró editar, y bueno, no salió así a la venta, más que nada fue un trabajo para su propia familia, dejar antecedente, ¿no? Cuando nos platicaba que pudo viajar a Alemania, ¿no? Conocer Alemania, y eso lo dejó para sus hijos, para sus nietos. A veces escuchar historias para algunos es un poco aburrido, ¿no? Sobre todo cuando hay datos, ¿no? De números, de nombres, como hace un momento que leía pues la reseña del presbiterio, ¿no? Para muchos quizás es algo tedioso, aburrido, y quizás por eso cuando llegamos a pasajes donde hay una genealogía en los libros de la Biblia, mejor nos brincamos o nos saltamos esos capítulos, ¿verdad? ¿Cuántos nombres y qué importancia pueden tener para nosotros? Bueno, vayamos a el libro de Esdras, que es el que hemos estado meditando. Esdras, capítulo 2. Y Esdras, capítulo 2, va a ser una de esas lecturas quizás para muchos de nosotros bastante tediosa, ¿verdad? Porque nos va a empezar a decir nombres de familias, de personajes. Y como les decía, este libro de Esdras, una de sus características es que también dejan antecedentes de nombres, de acontecimientos, registros oficiales por el imperio, pero también trabajos de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel, que dejaron por escrito estos datos. Si ustedes ya vieron y dieron una ojeada a este capítulo, hay una gran cantidad de nombres. Y uno diría, bueno, ¿qué podemos encontrar ahí en las Escrituras de importancia para nosotros? Bueno, comencemos viendo el propósito de Ciro, este rey persa, y este propósito que Dios le había dado o encargado. ¿Recuerdan cuál era? ¿Cuál era el propósito que Dios le había encargado a Ciro? Los muros de Jerusalén, dice nuestra hermana Hilda. Mari dice construir los muros también, ok. Edificar. Sí, está en el capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado
todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Así que el libro de Esdras, podemos decir que su propósito es dejarnos, por estos datos históricos, lo que se llevó a cabo para cumplir o iniciar el propósito de Dios a través de Ciro: construir el templo de Dios. Y es que el primer templo que construyó Salomón había sido derribado, había sido quemado, no había un templo para el Señor cuando Nabucodonosor invadió Judá o Jerusalén, ¿no? Y los llevó cautivo. La promesa de Dios era un día liberarlos de la esclavitud, pero también reconstruir el templo de Dios. Ese era el propósito que Dios le había encargado a Ciro. Para esto, el rey llevó a cabo esta acción de reconstruir el templo, y para llevarlo a cabo movió todo el aparato gubernamental de su tiempo para construir el templo. ¿Cómo lo hizo? Dio un edicto, hizo las gestiones para que ayudaran económicamente para la obra, ¿verdad? Le dijo a los pueblos, le dijo a sus súbditos que ayudaran a todos en lo que pudieran para el financiamiento de los que iban a ir a la reconstrucción. Incluso dio instrucciones a su tesorero para que entregara los recursos. Si ustedes van a los versículos de ese capítulo 1, versículo 8 dice: lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. ¿Qué hizo Ciro? Entregó los tesoros o aquellos utensilios que habían en el templo de Salomón que Nabucodonosor se había llevado a Babilonia. Aquellas copas, aquellos platos de oro, todos esos utensilios, el candelabro de oro, todos esos utensilios que Nabucodonosor había llevado y lo tenía dentro de sus tesoros. Un día el rey Ciro dijo: devuélvase, e instruyó a su tesorero que entregara todo eso. Así que esto estaba aconteciendo para que Dios cumpliera sus propósitos. Cuando Dios quiere llevar a cabo sus propósitos, hermanos, Él mueve todo, aún aquellos que no son parte del pueblo de Dios, como lo era en este caso Ciro. Él no era del pueblo de Israel, él era un rey extranjero que ahora tenía sometido al pueblo de Israel, pero que Dios movió su corazón para que lo liberara. Ahora el capítulo 2 nos va a decir en los primeros versículos, dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia. Dice: y que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, entre ellos Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo. Este Mardoqueo no es el Mardoqueo que vemos en Esther, no es el mismo. Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum, Baana, ¿no? Son los personajes
que lideraron para llevar con Zorobabel al pueblo. ¿Sí? Estos personajes eran los líderes. Al frente iba Zorobabel. Versículos adelante, versículo 36. Después de darnos una lista de las familias de esos líderes, ahora en el versículo 36 nos va a decir que también los sacerdotes, y nos va a mencionar los hijos de Jedaías, ¿no? Jesúa y otros más, los sacerdotes. Versículo 40, ahora va a mencionar a los levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, ¿sí? Y de otros más. Siguiendo, versículos 43, los sirvientes del templo, ¿sí? También acompañaron a Zorobabel. Versículo 55, los hijos de los siervos de Salomón también iban en ese contingente. Versículo 58, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón. ¿Por qué será que Esdras nos quiere dejar en claro quiénes acompañaban a Zorobabel en esta primera incursión de ir a reconstruir el templo de Salomón? ¿Por qué es importante los datos? Como les decía, quizás para nosotros suena aburrido, ¿no? No queremos leer esas partes, pero tienen un dato importante, hermanos. El Señor quiere dejar en su palabra quiénes van a ser aquellos que van a ayudar en la reconstrucción. ¿Quiénes son aquellos que el Señor les encarga el trabajo en su obra? Y por eso hace un momento leíamos la reseña del presbiterio, ¿no? Y esos nombres de pastores que hicieron su labor. Quizás algún día, ¿sí?, se mencionarán los nombres de nosotros cuando ya no estemos, recordando lo que pudimos hacer en nuestras fuerzas con la ayuda de Dios. El Señor quería dejar quiénes son aquellos que están participando en su obra. Ahora bien, ¿qué aplicación encontramos para nuestro tiempo? Bueno, el templo que los exiliados construyeron, ¿saben qué? Siglos más adelante también fue destruido. Este segundo templo, ¿sí?, que construyeron los que regresaron de Babilonia, siglos más adelante el Señor Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y lo único que hoy tiene el Israel de este tiempo solo es una pared, ¿no? Conocido por los muros del lamento, dicen, ¿no? Donde van a llorar los rabinos judíos, ¿no? Y acostumbran llevar a veces alguna petición y la ponen ahí en esas pequeñas hoyos ahí que hay en la pared, ahí meten esas peticiones o esas oraciones. Es lo único que queda. En San Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y en su plática con la mujer samaritana, esta mujer le dice: ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén. A nuestros padres le dijeron que en este monte, ¿no? ¿Dónde es el lugar para adorar? Y Jesús en ese capítulo va a decir: va a llegar la hora, ¿sí?, en que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar, sino que mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Para ese tiempo Jesús está
diciendo, ya no hay más un lugar exclusivo para ir a adorar al Señor. No solamente va a ser en Jerusalén, no solamente va a ser en este monte, donde haya adoradores, ahí se adorará el nombre de nuestro Dios, ahí estará el Señor. Ya no más en un templo hecho de mano. ¿Dónde está ahora ese lugar para adorar al Señor? ¿Dónde debemos adorar? No sé. A veces nos preguntamos, ¿no?, si es aquí o dónde. Yo quiero que veamos algunos pasajes. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo el Señor los cielos? ¿No hizo el Señor la tierra? ¿No es de Él todo? ¿Dónde habita el Señor? En otras formas de pensar, sus cosmovisiones bíblicas, es que Dios está aquí, ¿no?, en este templo, y pareciera que cuando se van, Él se queda aquí, ¿no? Pero el Dios que nosotros encontramos en las Escrituras, el Dios de los cristianos, es un Dios que no se queda en este lugar. Él viene cuando nosotros nos reunimos, su presencia viene y está con nosotros. Por eso celebramos, por eso cantamos con alegría, porque la presencia de Dios viene a habitar entre nosotros. Pero Él no se queda aquí cuando nosotros nos vamos. Él va con nosotros. Él va con nosotros a donde nosotros vayamos. Y por eso debe implicar para nosotros una responsabilidad. Que donde vayamos, ahí están los oídos del Señor a nuestro lado. Ahí está su vista, viéndonos lo que hacemos. Ahí está su presencia con nosotros. ¿Dónde habita el Señor? Bueno, Hebreos va a decir algo más. Hebreos capítulo 9, unos libros más adelante, está Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de las becerras rociadas en los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuál es este templo no hecho de mano, en el cual el Señor nos llevó, nos introdujo? Este templo, hermanos, es la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el templo y en Él se llevó a cabo el mejor sacrificio. Él es el gran sumo sacerdote. No lo hizo con animales como lo hacían en el Antiguo Testamento, matando un cordero, derramando esa sangre, y si eso, dice, en su momento
purificaba y limpiaba la vida de las personas, ahora con su sangre nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Él es el nuevo templo. El templo no hecho de manos humanas, ¿sí?, sino un templo divino. ¿Cómo participamos nosotros en esto? ¿Cómo somos parte de este templo? En ese tiempo antiguo, el pueblo fue con sus manos, levantó, hizo ladrillos, puso ladrillos, la mezcla y todo para levantar ese templo, los muros y todo lo demás. En este templo, ¿cómo participamos nosotros? ¿Somos nosotros quienes levantamos este templo? Bueno, mire lo que dice acerca del edificio espiritual ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora nosotros no ofrecemos, no levantamos, no ponemos la mezcla, el ladrillo, sino que nosotros somos esas piedras, esos ladrillos, pero que en Cristo, que es el templo, somos nosotros edificados. Permanecer en ese templo nos edifica, nos bendice. Por eso Jesús va a decirlo también en San Juan: separados de mí, nada podemos hacer. Si nosotros venimos a ser parte de la edificación de este templo, pero no para contribuir, sino al contrario, para ser beneficiados de ellos, estos muros llevaron bloc o ladrillo, ¿sí?, y hicieron posible la construcción de este templo. En el templo que nos habla el apóstol Pedro, esas piedras no es solo para levantar, o no es lo principal. Lo principal es que esas piedras que somos nosotros seamos edificados, seamos beneficiados del templo que es Cristo Jesús. Si no somos parte del edificio, somos un ladrillo o un bloc allá que no sirve para nada, que no está siendo una pieza importante en la obra edificadora del templo de Dios. Cristo Jesús nos bendice haciéndonos parte de esta construcción. Y eso nos lleva a un tercero. Ya vimos que Jesús es el templo, nosotros como piedras somos edificados somos beneficiados en este edificio, pero ahora en este edificio también nosotros somos servidores de este templo. Él mismo puso servidores, los organizó para hermosear o perfeccionar el edificio de Dios. Si ustedes se dieron cuenta, en el capítulo 2 nos dice que iban primero los líderes con Zorobabel, después mencionó a los sacerdotes, después mencionó a los levitas, aquellos que sirvieron a Salomón y que servían, hacían otras labores en el templo. No había templo, pero ya iban los que iban a servir en el templo. Hoy en día, hermanos, nosotros, como pueblo de Dios, seguimos siendo esos servidores. Ya no hay sacerdotes como en el tiempo del Antiguo Testamento,
Ya no hay levitas como en el Antiguo Testamento. Y uno preguntará, ¿y ahora qué hay entonces? Bueno, mire lo que dice Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿La iglesia es una organización o es un organismo? No sé si alguna vez escuchaste esto. Y algunos han dicho, no, la iglesia no es una organización, no es una organización. Es un organismo, porque está vivo. Porque lo forman hombres y mujeres vivos, que piensan, que razonan. Eso constituye la iglesia. Y es cierto, la iglesia es el grupo de creyentes que a lo largo de la historia han creído en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Pero también, ¿saben? La iglesia también es una organización. Y aquí Pablo lo va a decir, él mismo constituyó, él mismo nombró a unos para cumplir el propósito en su iglesia. ¿Cuál es el propósito? Que seamos edificados, que sea edificado la iglesia, que sea edificada el cuerpo de Cristo. Mire lo que va a hacer estos ministerios que el Señor mismo constituyó. Versículo 14, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doctrinas de vientos, para no ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para enseñar emplean, dice, con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en amor, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito, hermanos, de estar en la iglesia no es solamente venir y escuchar la predicación o estar en el culto. El propósito, dice, es ser edificados. Y al ser edificado, estemos unidos. Y usa la figura de un cuerpo y menciona cómo se están unidos los miembros de un cuerpo, por las coyunturas, dice, ¿no? Y estos cuerpos, estos miembros del cuerpo, se ayudan mutuamente. Tú y yo, hermanos, con el ministerio que tienes, ayudas a otros, bendices a otros. Con el ministerio que yo tengo, sirvo a la iglesia. Pero todos estamos ayudando en el crecimiento. Por eso, en esa lista de Esdras están los que iban a ser los líderes, el que iba a ser el sacerdote, ¿sí? Los que iban a cumplir como los levitas en su tiempo. Hoy nosotros, cada uno con el don que Dios nos ha dado, nos quiere usar para su gloria. Volvamos a Esdras. Volvamos a Esdras, capítulo 2. Y mire lo que dice el versículo 61. Ojo. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fueron hallados y fueron excluidos del sacerdocio.
Dentro de esa lista hubieron algunos que dijeron, no, nosotros somos familia de los sacerdotes, nosotros somos familia de los levitas. Y al buscar e indagar si realmente venían de la línea del sacerdocio, ¿qué dice? No fueron encontrados. Y fueron excluidos. No expulsados, hermanos. Porque escuchen lo que va a decir Esdras. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdotes para consultar con Urim y Tumim. Les dijo, bueno, ustedes dicen que son sacerdotes, pero no encontramos una genealogía de ustedes que desciendan de la familia del sacerdocio. Pero por el momento no participen de las cosas del sacerdocio, hasta que haya sacerdotes y consulten a Dios. Una manera de consultar en el Antiguo Testamento era ir al tabernáculo, ¿verdad? Y ahí el arca, ¿no? Se manifestaba Dios, hablaba. Había una especie, eran unas especies de piedras que se consultaban y se veían la voluntad de Dios. Una manera de hacerlo en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, hoy todos podemos participar en la edificación de la casa de Dios. Hoy en la gracia, todos, nadie está excluido. Quizás para algunos puedan decir, no deben participar estos o aquellos. En este tiempo de la gracia, podemos acercarnos a la presencia de Dios y participar de ella. Pero saben, hermanos, sí va a haber un día en que el Señor va a hacer la separación, en que nos va a buscar si hay el registro de nosotros, si hay el registro de cada uno de los que decimos ser parte de la familia de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un día, hermanos, así como estos quisieron tal vez engañar a a Zorobabel o a los líderes, diciendo que eran de la familia de los sacerdotes y que no se halló en ellos genealogía, un día también el Señor nos va a pasar lista. Va a ver si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Si no está, seremos excluidos. Hoy no, hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo que el Señor nos llama a venir. Hoy es el tiempo para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, para que cuando llegue ese momento y se pase lista, podamos contestar presente. Que el Señor nos bendiga y que este capítulo 2 nos ayude, que estas familias, que estos nombres llevaban un propósito. Tu vida y tu familia tienen un propósito en la iglesia del Señor. No están excluidas, ¿sí? Y están siendo piezas dentro de la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar al Señor